Hace algunas semanas atrás, hermanos, comenzamos esta nueva serie del libro de Juan. Y vimos que Juan está diciendo a sus lectores, hermanos, que el Verbo era Dios y que el Verbo estaba desde antes de todas las cosas, como lo podemos mirar en el versículo 1. Dice Juan: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. También miramos, hermanos, que el libro de Juan es el único de los 4 evangelios que contiene una confirmación precisa del propósito por el cual el Espíritu Santo, por medio de Juan, escribe este libro. Por si lo miramos en el capítulo 20:31, que dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. El propósito entonces, hermanos, del libro de Juan, al escribir este libro, es para que sus lectores crean que Jesús es Dios y que por medio de él puedan obtener vida eterna, hermanos. Y esto es debido porque para el hombre común, hermanos, es imposible poder obtener la salvación de sus almas por otros medios, por más que el hombre se esfuerce a agradar a Dios, por más bueno que él se sienta, por las mejores obras que incluso él pueda lograr hacer en una vida moral, hermanos, es imposible agradar a Dios. Es imposible tener esa salvación de Dios, hermano. Entonces, en esta hermosa mañana vamos a mirar, hermanos, que solamente en el Verbo se encuentra la vida espiritual. Vamos rápidamente, ponga sus ojos en el versículo 2, hermanos. Dice: este era en el principio con Dios. Juan dice, hermanos, que el Verbo era desde el principio con Dios. Una vez más miramos esta palabra pequeña de era. En el idioma original es eimi, que describe la continua existencia del Verbo antes del principio. Y como Juan lo indicó en el versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Tal existencia era en una comunión íntima con Dios Padre. En este versículo Juan repite nuevamente, hermanos, que el Verbo existía desde la eternidad como una persona distinta, que gozaba de una amorosa comunión con el Padre. De esta forma Juan confirma una vez más la plena divinidad de Cristo, su eternidad y su existencia personal y distinta al Padre. Porque el Verbo estaba en el principio, el Verbo estaba presente en la creación de todo lo que miramos, y el Verbo estaba presente en la creación misma del hombre, hermanos. El Verbo estaba con Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque el Verbo es Dios. Es importante notar también, hermanos, que después de que Juan afirma que Jesús es Dios, inmediatamente dice que el Verbo es el creador de todas las cosas. Notemos el verso 3 ahí, hermano. Dice Juan: todas las cosas por él fueron hechas. Juan dice a sus lectores que el Verbo fue el creador de todo lo que hay en este mundo. Todo lo que tú puedes mirar, hermanos, todo fue creado por Dios, por el Verbo. Y en esta frase, hermanos, podemos notar 2 cosas muy interesantes. La primera de ellas es que el Verbo no fue creado. Y la segunda es que el Verbo fue el creador de todas las cosas. Él creó la primera energía física y la materia. El Verbo es Dios y creador del universo. Pablo lo dice, hermanos. Vamos rápidamente ahí a Hechos capítulo 17, hermanos, pongan sus ojos ahí. Hechos capítulo 17, 24. Dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hermano, cada estrella que tú miras, cada árbol, si tú ves, hermanos, cada rosal que está aquí en esta casa, cada montaña, cada animal, todo lo creado que tus ojos puedan ver, hermanos, el Verbo lo creó. Todo lo visible y aún lo no visible, también, como Pablo lo dice en Colosenses 1:16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Estas palabras del apóstol Pablo nos recuerdan también las palabras del salmista en el Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
Hermano, tú sales a la noche en tu casa, ves los cielos, las estrellas, el hermoso firmamento, hermanos. Tuvo que haber un creador. Esto no nació de la nada. Tuvo que haber un creador que hizo todas las cosas. Después Pablo sigue en Colosenses. Él es el que crió las cosas visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Pablo afirma, hermanos, que todo lo que nosotros podemos mirar en los cielos, en el firmamento, fue creación del Verbo eterno, hermanos. Ahora es muy importante notar que la palabra verbo en el idioma original es logos. En español significa palabra, hermanos. La Biblia entonces nos exige a creer que Dios creó el universo de la nada con una sola palabra. A veces los teólogos usan esta frase latina, ex nihilo, que quiere decir de la nada, para entonces decir que la creación fue hecha de la nada, hermanos. Dice la teología sistemática de Grudem sobre la creación de ex nihilo, dice, y cito, esto quiere decir que antes de que Dios empezara a crear el universo, no existía nada excepto Dios mismo. Fin de la cita. Por otra parte, si se dijera que Dios usó una materia ya existente para crear lo que hoy podemos mirar, diríamos entonces que la materia existente sería eterna como Dios. Y claro que esto no podría ser posible, hermano. Cuando Dios creó las cosas, hermano, Él lo hizo de la nada. La materia que usó para crear las montañas, las plantas, los animales o todo lo que nosotros podamos ver, se creó al momento que el Señor dijo, hágase esto. Como cuando el firmamento, háganse los cielos. Al momento surgió. Háganse las hierbas del campo. Al momento se crearon. ¿Por qué? Porque fue de la nada, hermano. La creación ex nihilo. Creo que también es muy importante nombrar que cuando el Verbo creó todas las cosas, las creó maduras, con una edad. Las cosas vivas fueron creadas listas para reproducirse. Por ejemplo, la vida vegetal. Génesis 1:12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Hermanos, cuando Dios, el Verbo, creó la hierba, hermanos, la dio madura, lista para dar fruto, semilla, por el cual siguiera, hermanos, reproduciéndose más. Ustedes recuerdan también, hermanos, cuando Eva miró aquel fruto en el huerto que estaba ya maduro. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era un árbol codiciable, hermanos. El fruto estaba ya maduro, estaba ya listo, hermanos, para comer. Dios creó las cosas, hermanos, maduras, listas para seguir, hermanos, formándose más. También, por ejemplo, los animales. Génesis 1:20 dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Génesis 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, hermanos, de la nada. Cuando Dios dijo, hermanos, produzcan las aguas seres vivientes, al momento, hermanos, en las aguas Dios crió todo género de pez, de ave, de animal marino, hermanos, y igualmente en las aves de los cielos, cada gorrión, cada paloma, hermanos, todo animal que vuela, de la nada, hermanos, el Señor los hizo de la nada. De la nada aparecieron toda clase de aves por los cielos, y en el fondo de los mares todo lo que existe, Cristo, el Verbo eterno, lo creó de la nada. Y también, hermanos, como sabe la raza humana, como sabemos a Adán y a Eva, el Verbo eterno los creó en una edad reproductiva. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo crió. Verso 28, y los bendijo y les dijo, fructificad
y multiplicaos, hermanos. Dios creó todas las cosas, hermanos, con una edad madura. Salmo 33, 9 dijo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es lo que el escritor de Hebreos también nos dice, hermanos, en el capítulo 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra que es ex nihilo de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. De la nada el Creador hizo todo lo que hoy podemos mirar. La Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo de esta manera, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 10:6, la última frase dice que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, hermanos. Miramos entonces, hermanos, que el Creador, el Verbo, formó todo lo que hizo con el poder únicamente de su palabra, hermanos. Vamos a mirar nuevamente el texto, versículo 3, la otra frase que dice: y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan afirma que el Verbo fueron hechas todas las cosas. Después Juan dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan afirma que el Verbo fue el agente por el cual se hicieron todas las cosas, y no hay ninguna cosa que exista en el mundo que no haya sido creado por él. Hermano, Juan es insistente en decirle a sus lectores que el Verbo es el creador de todas las cosas, como Dios, como el Verbo, hermanos, poderoso, que creó todo con el poder de su palabra. Juan es existente, es enfático, hermanos, en decir a sus lectores que el Verbo es el creador de todas las cosas, como Dios, hermano. Este versículo, Juan afirma dos cosas importantes. El Verbo, como ya lo dijimos, no fue un ser creado, porque Él creó todas las cosas. Y el número dos, el Verbo es el creador de todo lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho de no haber sido creado por Él, hermano. Sin duda, hermanos, esto también incluye la humanidad, los animales, los planetas, los ángeles y todas las cosas visibles y aún las no visibles. Juan dice, hermanos, que de la nada todo lo que ha sido hecho fue hecho. No hay ninguna excepción posible, sino una cosa ha sido hecha y Él fue el creador de ella, hermanos. Miremos el texto, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Podemos preguntarnos qué es a lo que Juan quiere decir con esta frase: en Él estaba la vida. Esta pregunta podemos dividirla en tres partes. Número 1, vida en sí mismo. Número 2, vida física. Y número 3, vida espiritual. Vamos a mirar la primera de ellas, es vida en sí mismo. El Verbo eterno tiene vida por sí mismo. El Verbo eterno no ocupa, como nosotros, de agua para vivir, no ocupa alimentos, no ocupa oxígeno. Si esto únicamente puede ser posible, hermanos, porque el Verbo es Dios y no hay otra respuesta. Los animales creados ocupan el agua para vivir. Los hombres ocupamos alimento y agua para sobrevivir, hermanos, pero Dios, hermano, el Verbo eterno, no ocupa de nada para vivir, porque el Verbo es Dios, hermano. Juan lo dice de esta manera en el capítulo 5:26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo.
El nombre teológico para esto se llama aceidad, hermanos. Y esto quiere decir que el verbo tiene vida por sí mismo o existencia propia, y es evidencia clara de la deidad de Cristo, pues solo Dios puede existir por sí mismo. Hermanos, se han levantado tantos hombres en este mundo que se dicen ser eternos, hermanos, pero sin duda el único eterno es nuestro Dios. El único eterno es el Verbo, y Él, hermanos, existe y tiene vida por sí mismo. La segunda observación, hermanos, es la vida física. El Verbo da vida física al hombre y a todo lo que se mueve en este mundo, las aves, los peces, la raza humana, lo que se arrastra aún en el suelo. Génesis capítulo 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, hermanos. El Verbo es el dador de la vida física, y Él da y Él la quita conforme a sus planes soberanos. Dice el salmista en el Salmo 139:13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es importante decir que esta palabra formaste en el idioma hebreo es caná, que quiere decir crear. El salmista dice: porque tú formaste mis entrañas, porque tú creaste, porque tú me diste vida. Amada iglesia, el Verbo es el creador de todas las cosas, y si tú tienes vida hoy es porque Dios le plació darte vida, hermano. Todo lo que miramos aquí, el Señor, el creador, el Verbo, es el dador de la vida. La observación número 3, hermanos, y según el libro y según el contexto de este libro, es a la cual Juan se refiere, hermanos, que el Verbo da vida espiritual. Recuerden que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche, y su encuentro con Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se refiere al nuevo nacimiento espiritual. En otras palabras, Juan nos habla de la vida en un sentido espiritual, como Pablo dice en Efesios 2, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Probablemente, hermano, tú que estás aquí, o persona o amigo que nos estás escuchando, necesitas tener esta vida espiritual en tu vida. Tú debes de entender que estás muerto en tus delitos y pecados, y que si no te arrepientes, hermano o amigo, vas a tener problemas eternos. La palabra del Señor es clara, hermano, donde dice el Señor que en aquel día, hermanos, el Señor mandará a unos al castigo eterno. Necesitas saber, hermanos, que si no estás si no te arrepientes de tus pecados, tú sufrirás una eterna perdición, hermanos, por los siglos de los siglos. Vas a sufrir una pérdida eterna. Por eso Juan, hermanos, insiste en que únicamente en ese Verbo de Dios puedes encontrar esa vida espiritual que necesitas, hermano, para tu vida, hermano. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. Claro, hermanos, que se está refiriendo nuevamente de una vida espiritual. Tú necesitas esa vida espiritual, necesitas al Verbo para que Él pueda levantarte de los muertos, levantarte de tu vida muerta de pecado. Como Pablo lo dijo en Efesios 2, Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amigo, yo no sé cuál sea tu condición ahorita. Quizás tus pensamientos son para el día de mañana, y quizás ya tengas tú tu plan definido en la semana que viene, o simplemente el día de mañana. Pero si en esta hora el Señor te llamara a cuentas
Y si tú no te has arrepentido de tus pecados, la palabra del Señor es clara, habla de un cielo, habla de un infierno. El cielo es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, pero el infierno es para aquellas personas que rehúsan, hermanos, a creer en el Hijo de Dios. Y sin duda, hermanos o amigos, van a tener que estar cara a cara un día con ese Dios justo. Dice el libro de Hebreos, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Juan, hermanos, es claro en decir que únicamente la fe en el Verbo es lo único que puede traer vida eterna. Lo dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer en el Hijo de Dios. Es necesario arrepentirte de tus pecados, hermano. ¿Para qué? Para que puedas obtener esa vida eterna que el Verbo ofrece, que el Verbo da. Esa es la vida espiritual que Cristo nos da mediante el nuevo nacimiento. Debemos recordar que cada creyente estaba muerto en sus delitos y pecados. Cada uno de los que ya nos arrepentimos de nuestros pecados, estábamos muertos en ellos. Ese era nuestro estado. Estábamos muertos, estábamos en enemistad con Dios, éramos enemigos de Dios, pero Cristo en su misericordia vino a este mundo tomando forma de siervo a morir para poder darnos vida, y esa vida espiritual que no la vas a encontrar en ninguna otra parte, únicamente en el Verbo eterno de Dios, hermanos. Entonces, amada iglesia, ya miramos que Juan se refiere a la vida espiritual que solo se puede encontrar en Cristo, y no hay otra manera de poder obtener ese tipo de vida sin que antes haya un arrepentimiento en el corazón del hombre, hermanos. Es imposible que el hombre pueda obtener una salvación mediante su propia justicia. Primera, sería más fácil que el sol se cayera, hermanos, a que un hombre pueda obtener vida espiritual por su propia justicia. Jamás sucederá esto. El hombre es malo, el hombre es pecador. Desde la caída de Adán, todo ese pecado nos lo ha traspasado a nosotros. Miramos el texto nuevamente, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan identifica esa luz como a Cristo mismo. ¿Y cómo lo sabemos? El capítulo 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan dice que esa luz verdadera vendría a este mundo, encarnaría para traer luz a los hombres, esa luz que alumbra el camino de salvación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Juan está diciendo que la vida era la luz para los hombres, el Verbo eterno de Dios. ¿Y esta vida para quién es? Para todo aquel que crea en Jesucristo. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermano, hasta el día de hoy la gracia y la misericordia está aún en este mundo. Aún esa luz, hermanos, sigue dando, hermanos, alumbrando el camino a los hombres para la salvación. Pero llegará el día en que esa luz ya no esté. Por eso, hermanos, si hoy, o amigos, si Dios te prestó la vida el día de hoy, tienes que reflexionar en tu andar, en tu caminar. El Verbo vino en forma de hombre, verdaderamente Dios. Él vino a dar vida a los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hermano. Como sabes, esta vida espiritual no es para todos los hombres, es únicamente para aquellos, hermanos, que saben
que entienden su condición de pecado, que entienden que han quebrantado la ley de Dios, que entienden que han ofendido a un Dios santo, justo y recto. Aquellos que saben que están en bancarrota espiritual. Juan dice que esa luz verdadera trae salvación a los hombres. Y una vez más te animo a examinar tu caminar. ¿Cómo está tu caminar? Miremos el texto, verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. Esa frase dice, así como la luz brilla en la oscuridad, Jesús trajo la revelación y la salvación de Dios a la humanidad en su condición caída y perdida. La entrada del pecado trajo al mundo tinieblas. El mundo entero estaba en tinieblas. El pecado vino a traer muerte. El pecado trajo separación del hombre con Dios, que es un Dios 3 veces santo. El pecado trajo destrucción. El pecado trajo oscuridad. El pecado trajo tinieblas, unas densas tinieblas. Y Juan nos dice que aún en medio de esas oscuras tinieblas, esa luz sigue resplandeciendo hasta el día de hoy. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las palabras de Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. El hombre no arrepentido aún anda en tinieblas y necesita de esa luz salvadora para poder, hermanos, obtener esa vida eterna. El Verbo es la luz verdadera que vino a este mundo a traer salvación a los hombres. Con sus ojos nuevamente el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Notemos que Juan está diciendo que esa luz en las tinieblas resplandece. Juan usa el verbo presente, no está diciendo resplandeció, resplandecerá. Juan está diciendo que hasta el día de hoy esa luz está resplandeciendo. Hace un poco más de 2000 años que esa luz vino a este mundo a traer salvación, a disipar las tinieblas, y hasta el día de hoy esa luz sigue alumbrando los ojos de los hombres, aquellos que se arrepienten de su condición de pecado. De manera de aplicación, amada iglesia, quizás algunos de los que están aquí tengan esa necesidad de la luz verdadera, esa luz que le muestre tan grave que es su pecado, en el cual pueden estar viviendo. Que esa luz verdadera les muestre la magnitud de este pecado tan grande al grado de llevar a Jesús a la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados también. Por eso es importante mencionar que Juan no está hablando de una luz literal, como cuando entras a tu casa de noche y enciende la luz para mirar. Juan está hablando de esa luz espiritual que entonces trae salvación al hombre. Juan está diciendo que el Verbo es la luz para los hombres, y la razón es porque aún muchos hombres viven en tinieblas, viven aún en sus pecados, viven aún separados de Dios, viven aún conforme a sus deseos pecaminosos y viven aún conforme a sus propias concupiscencias. Y lamentablemente aún personas, hermanos, que están en las iglesias, aún viven en tinieblas creyendo, hermanos, que ya están en la luz del Verbo. Pero por eso les animo a que nos examinemos cada uno de nosotros cómo es nuestro caminar delante del Señor. Sin duda podemos, hermanos, engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, podemos hacer una y mil cosas en el servicio, en la iglesia, pero probablemente puedas aún estar viviendo en las tinieblas de pecado. Examínate en esta hermosa mañana, amigo que escuchas. Puedes aún estar viviendo en esas tinieblas del pecado y ocupas arrepentirte de tus malas obras,
Ocupas arrepentirte de tu mal camino. Ocupas arrepentirte de tus pecados. Recuerda que Cristo, el Verbo eterno de Dios, es el único camino para salvación. Él lo dice en Juan 14:6, un texto muy conocido que sin duda lo sabes, pero muchas de las veces no lo aplicamos a nosotros mismos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra luz. Únicamente Jesucristo es el camino que trae salvación. Dice Juan que esa luz resplandece. En el idioma original es faino, que quiere decir alumbrar, brillar o iluminar. Aunque aún el mundo vive bajo la oscuridad del pecado, esa luz verdadera sigue alumbrando y sigue brillando, y por lo tanto esa luz jamás será opacada por el poder de las tinieblas. Pongan sus ojos en el versículo 5 nuevamente, la última frase dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan dice, hermanos, que aún las tinieblas siguen estando en este mundo. Esas tinieblas no podrán prevalecer con esa luz. Esa luz salió victoriosa sobre el mundo de las tinieblas. Esta palabra de prevalecieron en el idioma original es catalambano, que quiere decir apoderarse o poseer. Estas tinieblas quisieron apoderarse, quisieron apagar esa luz. Cuando Juan hace referencia a las tinieblas, se está refiriendo al reino de Satanás. Es todo aquello que odia lo bueno. Y Juan dice que las tinieblas no pudieron apoderarse, no pudieron poseer, no pudieron prevalecer en contra de esa luz admirable, hermanos. Podemos decir entonces, hermanos, que la oscuridad había tratado de eliminar a Jesucristo hasta el punto de que de llevarlo a la cruz. El mundo de las tinieblas se había hecho un complot, se había unido para tratar de apagar esa luz que había venido al mundo, pero jamás pudieron hacerlo. Ahora es muy importante notar que Juan está afirmando que esas tinieblas no pudieron apagar esa luz brillante que es el Verbo. Y Juan es muy claro en afirmar que las tinieblas no pudieron hacer eso. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Bueno, porque si esa luz hubiese sido apagada, el Verbo primero no sería Dios. Después, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue en vano. Jesús fue un solo simple mortal que murió en la cruz. Jesús no resucitaría de los muertos. Que esta reunión que hoy tenemos aquí como iglesia no tendría ningún sentido, ningún beneficio, que la iglesia jamás pudiera existir si ese poder de las densas tinieblas hubiera apagado esa luz que vino a este mundo. Eso hubiera pasado. Pero como eso no sucedió, entonces, hermanos, el Verbo es Dios. El que estuvo colgado en la cruz fue la segunda persona de la Trinidad, fue Dios. Jesús resucitó de los muertos, que es nuestra esperanza eterna, hermanos. Esta es la reunión donde estamos aquí, la reunión de los santos que se unen a adorar y a honrar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Y que también somos la iglesia de Dios, hermanos. Las tinieblas jamás podrán prevalecer o apoderarse de esa luz admirable, hermanos. El arma más poderosa que el reino de las tinieblas tuvo, hermanos, pensó tener, era la muerte. Por eso llevaron a Jesús a la cruz. Ellos creyeron que en dándole muerte a Jesús ellos tendrían su victoria. Pero Pablo, hermanos, nos dice en Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo afirma entonces, hermanos, esta verdad espiritual tan grande, que Jesús venció, hermanos, a las potestades, a las tinieblas de maldad, hermanos, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Y de qué manera lo hizo? Por medio de su resurrección, hermano. Por medio de su resurrección. Una vez más, si Jesús hubiera muerto ahí,
pero Él no hubiera resucitado, hermanos, seríamos como Pablo dijo en Corintios 15, los más miserables, hermanos, de este mundo. Pero confiamos que el Señor, hermanos, ha resucitado y que esa es la esperanza del creyente, que algún día, hermanos, resucitaremos con el Señor también. Otra versión dice de este versículo 5, la Nueva Biblia de las Américas, dice: la luz en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y esta traducción es interesante porque en cierto sentido la gente del mundo no puede entender las demandas de Cristo, ni el camino que Cristo ofrece. Nadie puede entender a Cristo sin antes no recibir de Él la vida espiritual. Esa luz que vino a este mundo a dar salvación a todos aquellos que creen en Él. Y en esta mañana, amado amigo que estás aquí, quizás debes de saber que esa luz hoy está disponible para tu vida y que Jesús te llama a tener un arrepentimiento. El profeta Isaías lo dice de esta manera, el capítulo 1, versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como una blanca lana. Examina tu vida. No salgas de este lugar sin antes responder a este llamado del Señor. Examina tu corazón, examina tu vida, que sin duda la vida es incierta. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy nos reunimos aquí, el otro domingo no sabemos si alguno de nosotros falte. Por eso es bien importante, el profeta Isaías exhorta a que vayamos y que estemos a cuentas y que nuestros pecados, aquellos fueren como la grana, verán a ser emblanquecidos como esa blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como esa blanca lana. En otras palabras, el Señor perdonará tus pecados si vas en sumisión, en arrepentimiento a Él en esta hermosa mañana. Juan es enfático en decir que la vida espiritual únicamente proviene de Cristo, proviene del Verbo eterno de Dios. No busques en otras cosas, únicamente en Él podrás encontrar la salvación para tu alma. Únicamente en Él podrás encontrar esa vida eterna que el Señor ofrece hasta el día de hoy. Esa luz jamás pudo ser apagada por el reino de las tinieblas y jamás podrá ser apagada. Hasta el día de hoy esa luz sigue brillando y sigue trayendo salvación a los hombres. Hermanos, oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, por que un día alumbraste, Señor, nuestro caminar por medio de tu hermoso Espíritu Santo, Señor. Trajiste convicción de pecado en nuestras vidas. Gracias te damos por ello, Señor. Síguenos ayudando, Padre, día a día a caminar de una manera que te agrade a ti, Señor. Y que podamos, Señor, mostrar esa luz en nuestras vidas también hacia el mundo, Señor. Gracias por tu grande amor, por tu gran misericordia en esta hermosa mañana. Oramos. Amén.